Buenos días, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar la práctica número 6 correspondiente al tema de conciliaciones bancarias. En este caso, nos mencionan que esta práctica es la continuación de la práctica número 5 que hicimos en el video anterior. Entonces, en el video anterior vimos la conciliación bancaria del mes de enero y nos mencionan que en este caso vamos a trabajar el mes de febrero. Tenemos los datos del segundo mes para la compañía apuesta y de su cuenta corriente con el Banco Leal. Entonces ya estamos familiarizados con este tipo de información donde se nos presentan el auxiliar de bancos de la empresa, es decir, los datos que también llamamos los datos de los libros contables. Entonces aquí tenemos una serie de transacciones correspondientes al mes de febrero del 2000 podría ser el 2020. Y también tenemos el estado de cuenta del mes de febrero, donde tenemos una serie de movimientos también. Se nos piden las tres conciliaciones y en caso de errores y notas de crédito y débito que no han sido registradas, nos piden hacer los asientos de ajuste. También hay información muy importante, que asumamos que los datos del estado del banco son correctos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier diferencia en una transacción con respecto a libros, pues los datos correctos serán los que se encuentran en el estado de cuenta. Es decir, de ahí el error que identifiquemos va a ser un error en los libros contables y los cheques emitidos corresponden a gastos administrativos y los depósitos a cobros de clientes. Quiere decir entonces que estos depósitos son cobros de clientes y estos cheques corresponden a gastos administrativos. Entonces, como había mencionado en el video anterior, es necesario para hacer una conciliación bancaria, pues tener el estado de cuentas del banco, tener el libro mayor de bancos y una conciliación bancaria del mes anterior. Se vuelve esto muy útil porque habíamos visto en el mes de enero que habían transacciones que estaban pendientes. Entonces, por acá tenemos los datos que necesitamos y anexé los datos del mes de enero para que podamos relacionarlos. Sin embargo, como habíamos hecho la conciliación bancaria del mes de enero, ya sabíamos que había unos cheques pendientes en bancos, es decir, habíamos emitido estos cheques, pero en el estado de cuentas de bancos del mes de enero no se había reflejado. Probablemente ya en el mes de febrero, pues sí los vamos a observar. Había un depósito en tránsito que pasa lo mismo en bancos o en el estado de cuentas del banco del mes de enero, no se había visto reflejado y probablemente también lo veamos en el mes de febrero. Entonces, estas son cuentas que quedaron pendientes. Igual las notas de crédito y débito que no estaban registradas en libros el mes anterior, pero ya se habían registrado mediante un asiento de ajuste, como lo vimos en la práctica 5. Entonces, conociendo que estas son las cuatro transacciones que ya estaban pendientes, pues comenzaremos verificando si ya están reflejadas tanto en bancos para los cheques y los depósitos y para las notas de crédito y débito en libros. Vamos a comenzar con buscando si ya se encuentra este cheque 03 en el estado de cuenta del mes de febrero. Entonces buscamos en el mes de febrero, en el estado de cuenta del mes de febrero, y aquí tenemos el cheque 03 con un importe de 32.000 colones, que es exactamente el que teníamos pendiente en la conciliación del mes anterior. Entonces lo marcamos en verde siguiendo pues las marcas que habíamos propuesto para identificar estos elementos en la conciliación bancaria. ¿Es necesario tener la conciliación bancaria para identificar ese tipo de movimientos? Pues no necesariamente porque lo podemos ver desde el auxiliar de bancos o el libro de bancos del mes anterior. Entonces sabíamos que ese cheque estaba pendiente, entonces lo conciliamos en el mes de febrero. Entonces, pues es más útil tener la conciliación bancaria, pero si no la tenemos, pues sabemos que había quedado pendiente o podemos conciliarlo de esa forma porque era una transacción pendiente del mes anterior. Entonces, ahora vamos con el depósito 04
de 18.000 colones. Y lo buscamos y lo encontramos por acá, en una entrada de efectivo por 18.000 colones. Entonces procedemos a marcarla como correcta, porque correspondía a un depósito en tránsito del mes anterior. Entonces, los dos elementos que estaban pendientes en bancos del mes de enero, ya se ven reflejados en el estado de cuenta del mes de febrero y los hemos identificado y no habrá diferencias en este caso. Sabíamos que la nota de crédito y la nota de débito, pues nosotros hicimos un asiento de ajuste del mes anterior para registrarla, entonces debe aparecer en los movimientos del mes de febrero. Y por acá tendría que aparecer la nota de débito 400 por 3.000 y la nota de crédito 152 por 11.000 colones en este caso, que son exactamente las mismas que tenemos por acá. Entonces, los movimientos que estaban pendientes en la conciliación bancaria los hemos identificado y conciliado. Como habíamos visto por acá en los requerimientos para elaborar la conciliación bancaria, pues necesitamos la conciliación bancaria del mes anterior y verificamos el estado actual de las partidas pendientes. Ya sabemos que esas partidas pendientes, pues ya las encontramos en el estado de cuenta del banco y en los libros de la compañía. Ahora bien, una vez identificado eso, procedemos a seguir la metodología que habíamos implementado en el ejercicio anterior. Vamos a comenzar revisando las entradas de efectivo y posteriormente las salidas de efectivo que se dieron en el mes. Entonces, este depósito número 5, vamos a verificar si lo encontramos en el estado de cuenta del banco. Y es correcto. Aquí está el depósito 05 por el mismo monto. Es importante siempre verificar que sea por el mismo importe. En este caso, ahora continuamos con el depósito número 6 por 38.000. En este caso, buscamos ese depósito y tenemos el depósito 06. Sin embargo, vemos que aquí existe una diferencia. En el estado de cuenta del banco, este depósito corresponde a 38.250 y en los movimientos de la empresa en el auxiliar de bancos, pues lo encontramos por 38.000. Entonces existe una diferencia y nos mencionaban en la práctica que el monto correcto, y vamos a asumir que el monto correcto era el del estado de cuentas del banco. Entonces aquí hay un error. ¿Un error por cuánto? Vamos a anotarlo por acá. Diferencias por errores. Entonces, error en el depósito 06. ¿Por cuánto? Dice que en el estado de cuenta del banco es por 38.250, pero los libros contables tenemos el importe registrado por 38.000. Entonces existe una diferencia por 250 colones en este caso, o unidades monetarias. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que estaba registrando esta transacción registró ese depósito por menos. Es un depósito de- registrado por menos. ¿Qué quiere decir esto? Que como los depósitos son entradas de efectivo, si registré una entrada de efectivo por menos, entonces en la conciliación bancaria y en su respectivo asiento de ajuste tenemos que aumentar el importe en bancos, porque era por 38.250 y lo registramos por 38.000. Entonces debemos hacer un asiento de ajuste donde aumentemos bancos por esos 250 colones que identificamos. Entonces ya tenemos por ahí un error que identificamos. Vamos a continuar con los siguientes depósitos que identifiquemos. Nota de débito, cheque, cheque, nota de crédito, cheque y el depósito 07. Vamos a ver si encontramos ese depósito 07 por acá y no. En este caso no encontramos este depósito, entonces está pendiente. Quiere decir que es un depósito en tránsito que tendremos que conciliar en las conciliaciones que vamos a realizar.
Entonces, vamos a continuar por acá, ahora con las salidas de efectivo correspondiente por cheques. Entonces, por acá, el primer cheque que tenemos en los movimientos de libros de la empresa es el cheque 04 por 69.000. Entonces, buscamos, acá está el cheque 04 por 69.000. Entonces, lo marcamos en verde haciendo alusión a que es correcto. Ahora vamos con el cheque 05 por 45.200. Buscamos el cheque 05 por acá y no lo tenemos en el estado de cuenta del banco. ¿Qué quiere decir esto? Que es un cheque que está pendiente. La empresa lo emitió para pagar gastos administrativos, como nos decía el enunciado, pero a la persona que se lo emitimos no ha ido a cambiarlo al banco, entonces pues es un cheque que está pendiente en este caso, entonces lo marcamos como una transacción pendiente. Ahora tenemos el cheque 07, vamos a buscarlo, el cheque 07 y también lo tenemos en el estado de cuenta del banco. Sin embargo, pues en los libros de la empresa lo tenemos registrado por 21.000 y en el estado de cuenta del banco lo tenemos registrado por 20.800. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un error por acá porque la persona que registró este cheque lo registró por más. Entonces tenemos un error en el cheque número 007. ¿Por cuánto es ese error? Bueno, ese error lo registramos por 21 y era por 20.800. Es un cheque registrado por más. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros registramos ese cheque en los libros de la empresa por 21.000 cuando lo correspondiente era 20.800. ¿Qué quiere decir esto? Lo registramos por más de lo que deberíamos. Es decir, registramos una salida de efectivo superior a la que debía ser. Entonces, en el ajuste correspondiente, vamos a aumentar el efectivo, porque deberíamos tener más efectivo del que tenemos en el momento actual, porque registramos ese depósito, ese cheque, perdón, registramos ese cheque por más. Entonces tenemos más salidas de efectivo de las que debían ser, por 200 colones en este caso, que van a aumentar el efectivo cuando hagamos el asiento de ajuste. Entonces, bueno, ya en este caso identificamos ese otro error. Ahora vamos con el cheque 08 por 64.000 y buscamos en el estado de cuenta y ya no hay más cheques, en este caso correspondientes a salidas de efectivo. Entonces, este es otro cheque que está pendiente, al igual que el anterior. Ahora bien, ¿qué nos corresponde en este caso si ya analizamos las entradas, que son los depósitos, y ya analizamos las salidas de efectivo, que son los cheques? Bueno, en este caso nos hace falta analizar notas de crédito y notas de débito que no hayamos registrado. Entonces, por acá tenemos la nota 450 por 3.800. Buscamos si en libros tenemos registrado esa nota por 3.800, nota de débito 450 por 3.800 y nota de débito 450. Está correcto tanto en el importe, ¿verdad? Como en el estado de cuenta del banco y en los libros auxiliares de la empresa. ¿Qué más nos falta por acá? Encontramos una nota de débito 370, número 370 por 4.000. Iremos a buscar nota de débito 370 y no la tenemos por acá. Entonces es una nota de débito que está pendiente de registro contable. Quiere decir que el banco nos hizo ese cargo administrativo, ese cargo bancario, perdón, en este caso, que nosotros no hemos registrado aún. Entonces debemos hacer ese asiento de ajuste. Ahora buscamos la nota de crédito 222 por 45.000.
buscamos la nota de crédito 222 por 45.000 y si es una nota de crédito que ya ha sido registrada. Entonces la marcamos con un check o verde que es un elemento que no tenemos que conciliar porque ya se encuentra tanto en libros como en banco. Ahora bien, nos falta la nota de crédito 420 y la iremos a buscar y ya no hay más elementos que tengamos que analizar en el libro de la empresa. Entonces es una nota de crédito que la empresa no ha registrado. Entonces está pendiente su registro contable, que corresponde a un abono de cliente, como nos decía el enunciado, que las notas de crédito corresponden a abonos de clientes y las notas de débito a cargos bancarios. Entonces, después de hacer todo este análisis de los movimientos, tanto en libros como en bancos, hemos identificado dos errores que los tenemos identificados por acá y hemos identificado que hay cheques pendientes y depósitos en tránsito que bancos aún no han registrado y que además hay notas de débito y notas de crédito que la empresa no ha registrado. Entonces, vamos a proceder con la conciliación, tanto por los tres métodos que se nos solicitaban: conciliación bancaria de conciliación bancaria de bancos a libros, de libros a bancos y por saldos ajustados y sus respectivos asientos en caso de que tengamos que registrar algo que esté ahí pendiente. Entonces, vamos a proceder con el punto A, conciliación bancaria de bancos a libros. Como habíamos visto en el video anterior, acá arrancamos con el saldo según banco, según el estado de cuenta del banco en este caso. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en la última línea del estado de cuenta del banco, que en otro tipo de formatos de estado de cuenta nos puede decir ahí el saldo final al 28 de febrero del 2020, pero en este caso sabemos que es el saldo final porque es la última línea actualizada de los movimientos bancarios. Entonces, arrancamos en 197. ¿Y qué tenemos que conciliar? El saldo a conciliar es los 115.000, que debe ser el saldo según libros. Entonces vamos a comenzar con los cheques y depósitos que estén en tránsito. Aquí sabíamos que hay un cheque pendiente, que hay otro cheque pendiente y que hay un depósito en tránsito. ¿Cómo trasladamos esto a la conciliación bancaria? Bueno, el banco aún no ha registrado estos movimientos porque están pendientes y están en tránsito. Entonces, cuando lleguen o se vean reflejados estos movimientos en el banco, los cheques van a significar una disminución de efectivo y los depósitos un aumento en efectivo. ¿Y por qué así? Me preguntarán. Bueno, porque estos cheques la empresa ya los registró en sus movimientos en libros. Sin embargo, están pendientes en bancos. Entonces, vamos a restarlos para así poder conciliar el saldo según libros. Y vamos a aumentar el depósito en tránsito que aún no se ha visto reflejado en el estado de cuenta del banco para así poder conciliarlo, en este caso, con el saldo según libros. ¿Qué más nos falta? Por acá recordemos que había unas notas de débito y había una nota de crédito que estaban pendientes. En este caso son elementos que ya están reflejados en el estado de cuenta del banco. Entonces, para conciliarlo con el saldo en libros, debemos realizarlo con su efecto contrario. La nota de débito nos va a sumar, en este caso nos va a sumar, y la nota de crédito nos va a restar por acá. ¿Y qué más nos falta para conciliar este saldo según libros? Porque en este caso vemos que si arrancamos con el saldo
en bancos por 197, pero después de conciliar los cheques, los depósitos y las notas de débito y crédito, aún no hemos conciliado el saldo en libros de la empresa. Y recordemos que habían unos errores que debemos ajustar en este caso. Ya los habíamos identificado por acá. Entonces, es un error en el depósito 06 y es un error en el cheque. Esos errores tienen un monto de 250 y de 200. Un depósito. Vamos a analizar muy bien. Vamos a analizar lo que está sucediendo en este caso. Sabíamos que era un error de un depósito registrado por menos y tenemos que asumir que el banco, el monto correcto es el del banco. Entonces, ese depósito, ¿qué va a generar? Va a generar que nosotros en nuestro auxiliar de libros habíamos registrado ese depósito por menos. Entonces, para conciliar ese saldo, lo vamos a restar en este caso. Aunque en el ajuste contable es un movimiento que tenemos que aumentar porque tenemos menos efectivo del que era en este caso. Era un registro por 38.250 y nosotros registramos 38.000. Entonces, para conciliar el saldo en libros, lo vamos a restar en este caso, para así llegar a los 115.000. Y pasa algo similar con el error en el cheque. Un cheque registrado por más, lo que involucra una salida de efectivo mayor. Entonces, por acá vamos a restarlo también. Y así hemos conciliado el saldo en libros según el saldo en bancos. Entonces, arrancamos con los 197.000, que era el saldo en bancos, y lo conciliamos con el saldo en libros por 115.000. Y así realizamos esta primera conciliación bancaria. Ahora vamos a continuar con la que corresponde al punto B, que es la conciliación de libros a bancos. Vamos a ocultar esta por acá para no confundirnos a la hora de confundir los conceptos con la conciliación según libros a bancos. Ahora acá vamos a comenzar con el saldo según libros y lo vamos a conciliar. Ahora el saldo a, a conciliar es los 197.000, ya no es los 115, es empezar desde los 115.000 y conciliarlo con los 197.000. Entonces, sabíamos de igual forma que las transacciones que tenemos que conciliar son las mismas. Este cheque, este cheque 08 y el depósito en tránsito. También la nota de débito y la nota de crédito por acá. Entonces, el cheque 05 es un cheque que ya libros tiene registrado y bancos no, entonces son elementos que vamos a sumar. ¿Por qué lo sumamos? Porque libros o el auxiliar de bancos de la compañía ya los tiene registrados. Entonces son elementos que el banco aún no ha reflejado en el estado de cuentas. Entonces, en el estado de cuenta. Entonces, para llegar a ese importe en el estado de cuenta del banco, vamos a sumar las salidas de efectivo y vamos a restar las entradas de efectivo. En este caso es el efecto inverso que habíamos hecho en la conciliación anterior. La nota de débito es una salida de efectivo correspondiente a cargos bancarios que libros aún no ha registrado, pero el banco sí. Entonces lo vamos a registrar como una disminución, una salida, porque bancos ya lo tienen registrado y la nota de crédito correspondiente a bonos a clientes sí lo vamos a sumar en este caso. Ahora bien, ¿qué nos hace falta? Porque ya arrancamos en el saldo según libros de 115.000 y el saldo a conciliar es 197.000. Nos hacen falta, en este caso,
Nos hacen falta 450 colones. ¿Y a qué corresponden esos 450? Bueno, habíamos visto por acá que teníamos un error en el depósito y un error en el cheque. En este caso son errores de libros. Son errores que se registraron mal en los libros de la compañía. Vamos a asumir que el saldo en el estado de cuenta del banco es el correcto. Entonces, quien se equivocó en ese registro fue la persona del departamento contable que registraba esas transacciones. O en su caso, pues un software automático que lo realice. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que bancos no le concierne ese error. Entonces, en el estado de cuenta del banco, pues se le tienen que sumar esos 250 y esos 200 colones porque son errores en libros. Y así logramos conciliar ambos saldos. Arrancamos del saldo en libros de 115.000 y llegamos al saldo según bancos de 197.000. Y así terminamos esta conciliación de libros a bancos. Ahora bien, nos falta la conciliación por saldos ajustados. Entonces, en este caso, vamos a ocultar estas conciliaciones que hicimos para trabajar únicamente la conciliación por saldos ajustados. Entonces, es el mismo proceso. Ya ahí habíamos identificado las mismas transacciones que involucran en esta conciliación. Sin embargo, como estamos trabajando una conciliación por saldos ajustados, al saldo según bancos, vamos a, vamos a anotar o ajustar las transacciones que estén pendientes solo para el banco. ¿Y cuáles son las transacciones pendientes para el banco? El cheque 05, el cheque 04 y el depósito 07. Son transacciones que Libros ya anotó, como lo vemos por acá, en el auxiliar de bancos de la empresa. Ya están anotadas esas salidas y esas entradas de efectivo, pero en bancos aún están pendientes. Entonces, en bancos es donde vamos a ajustarlas, solo en bancos, porque Libros ya las registró. Entonces, el saldo en bancos es de 115.000, el saldo en Libros es de 97.000, 197.000, perdón. Vamos a restar ese cheque, ese cheque 05, vamos a restar y vamos a restar el cheque 08 y sumar, en este caso, el depósito 07. En este caso, vamos a sumar por acá. Ok, me equivoqué. Por acá puse el saldo de libros en bancos. No, aquí son los 197 y aquí son los 115.000. Ahora sí, el saldo según bancos es 197.000. Ajustamos los cheques que son salidas que el banco no ha registrado, no se han reflejado porque están pendientes y aumentamos el depósito que está en tránsito. Puede ser un depósito que se hizo cercano al 28 de febrero y pues no se verá reflejado hasta en el estado de cuentas del mes de marzo. Entonces, ahora sí, con lo correspondiente a bancos, los errores son errores de libros, no son errores que conciernen a bancos, entonces no se van a ajustar en el saldo en banco, únicamente se va a ajustar en el saldo en libros, porque son errores de la empresa y como nos dijeron en la nota que estaba por acá, nos decían, nos decían lo siguiente: asuma que los datos del estado de cuenta son correctos. Entonces, cualquier error va a ser un error de la empresa, no de bancos. Entonces, no nos concierne anotar esos ajustes de los errores en la columna de bancos. Eso corresponderá a un ajuste que vamos a hacer en los libros contables. Entonces, ahora vamos con las notas de débito y con las notas de crédito por acá. Entonces, sabemos que las notas de débito corresponden
a cargos bancarios, entonces van a restar y las notas de crédito son abonos de clientes que no hemos registrado, entonces van a sumar. Y tenemos por acá una diferencia correspondiente a 450. Esos 450 ya sabíamos que eran por los errores. Errores de un depósito registrado por menos que va a hacer que nuestro saldo efectivo sea menor. Entonces debemos aumentarlo por 250. Y un error en un cheque que fue registrado por más. Y como ese cheque fue registrado por más, nuestro saldo efectivo es menor. Entonces tendremos que sumarle esos 200 que hicieron falta que se registraron de más, perdón, que se registraron de más por acá. Se debieron haber registrado un cheque o una salida por 20.800 y la anotamos en el asiento contable por 21. Entonces debemos sumarle ese efectivo. Entonces, estos errores en el cheque y en el depósito, vamos a anotarlos por acá. Error, uy, entonces, esos 250 y 200 por acá. Y ya hemos conciliado ambos saldos y llegado al saldo ajustado. No existen diferencias en este caso. Recapitulando un poco para no confundir los conceptos, al saldo en bancos vamos a sumar o restar, es decir, vamos a conciliar los elementos que están pendientes solo para el banco. ¿Cuáles son esos? Los que encontramos en libros, que son los cheques pendientes y el depósito en tránsito. En caso de que en algún ejercicio existan errores del banco, pues se van a conciliar en esta columna. Pero como nos habían dicho en el enunciado que los errores, o más bien lo que nos dijeron literalmente, fue que los montos del banco son correctos, entonces los errores se produjeron en los asientos contables. Entonces, cualquier error lo ajustamos solo en el saldo según los libros de la empresa. Igual, las notas de crédito y las notas de débito son elementos que el banco ya nos acreditó o nos debitó, pero nosotros no hemos hecho la transacción contable en los libros de la compañía. Entonces, sumamos o restamos esos saldos para conciliarlos. Y así, pues llegamos al saldo ajustado, que sería pues el importe efectivo que la empresa dispone en una mejor representación. Ahora bien, nos corresponde hacer los asientos de ajuste para registrar tanto la nota de débito y la nota de crédito que están pendientes, que son estos dos elementos, y pues corregir esos errores en los depósitos y en el cheque. Entonces, ¿qué nos decía el enunciado? Que las notas de débito corresponden a cargos bancarios. Entonces es un gastos por cargos o comisiones bancarias. Y corresponde a una salida de efectivo. De hecho, si lo vemos en la columna, la nota de débito está en la columna de salidas. Entonces es una salida de efectivo por 4.000. Y si lo vemos en los libros contables, las notas de débito disminuyen bancos al haber. Entonces es el mismo caso que tenemos por acá. Registro de una nota de débito disminuyendo bancos por el importe que tenemos pendiente por acá. Entonces, esto haría que este monto, pues al registrarlo en los libros de la empresa, ya lo estamos pues conciliando. ¿Y qué más nos queda? Registrar la nota de crédito. Las notas de crédito dicen que son por concepto de abonos de clientes. Entonces, vamos a aumentar bancos y vamos a disminuir las cuentas por cobrar. En este caso, ¿por cuánto? Por lo correspondiente a los 400, 4.350.
y ya registramos esa nota de crédito 420 correspondiente a una entrada de efectivo. Entonces, ya lo hemos registrado. ¿Qué nos queda? Corregir los errores en el depósito por más y los errores en los cheques. El depósito fue un error de un registro por menos y el error en el cheque fue un cheque registrado por más. Entonces, ambos elementos van a hacer que me aumente bancos. ¿Por qué me está aumentando bancos? Si ya lo hemos analizado. En este caso, el depósito debió haber sido registrado por 38.250 y en libros lo registramos por en este caso por 38.000. Entonces, para llegar a este saldo, debemos aumentar el efectivo por 250. Entonces, dice que asumamos, nos mencionaba el ejercicio que asumamos que los depósitos corresponden a cobros de clientes. Entonces, eso sería una disminución de las cuentas por cobrar por 250. Y el error en el cheque va también a aumentar el efectivo. ¿Y por cuánto o por qué se aumenta el efectivo en este caso? Es un análisis un poco inverso al que acabamos de hacer. El cheque debía haber sido registrado por 20.800, pero en la contabilidad se registró por 21.000. Eso quiere decir que nosotros contablemente hicimos un asiento incrementando esa salida de efectivo. O sea, esta salida de efectivo la registramos por más de lo que debía ser. Entonces, para reversar esos 200 colones acá, lo que vamos a hacer es aumentar ese efectivo por 200 colones también. Entonces, por acá. Y nos mencionaban que los cheques corresponden a gastos administrativos. Entonces, aquí, gastos. Aquí vamos a disminuir los gastos administrativos. Yo sé que es poco usual ver que aquí anotemos un gasto al haber, pero es un asiento de ajuste en el que debemos disminuir ese gasto. Entonces, pues en este caso nos concierne hacer esa disminución del gasto haciéndose asiento de ajuste. Entonces, por eso es que ese gasto nos quedó al haber porque lo vamos a disminuir para corregir ese error en ese periodo. Entonces, así hemos terminado esta práctica número 6 en el que ya incluíamos pues el análisis de errores. En la práctica 5 eran solo el registro de diferencias por cheques pendientes y depósitos en tránsito. En este también tuvimos cheques pendientes, también tuvimos depósitos en tránsito, notas de débito y notas de crédito, pero ya analizamos lo correspondiente a algunos errores que pueden existir.